y camina. Muy buenas noches, qué gran bendición reencontrarnos un jueves más aquí en su espacio La Voz del Autismo por la voz de las Fuerzas Armadas IFA 106.9 y 102.7 FM. Agradecer a Dios porque nos da esta gran oportunidad de que cada jueves nos reencontremos y de que estemos aquí junto a toda esta hermosa comunidad del sector de la discapacidad. Agradecer también al general, al capitán de navío Boicochea Franco, porque nos ha abierto las puertas a este espacio y a todas las personas que dentro del sector de la discapacidad nos apoyan y nos acompañan cada jueves. Yo soy Marix Sabotier y hoy estaremos conversando sobre lo que es el mes de mayo, el mes de las madres, sobre ese apoyo esencial que necesitan las madres dentro del espectro autista. Hemos dicho con anterioridad que cuando recibimos un diagnóstico, no importa el diagnóstico que sea, de discapacidad, no lo recibe mi hijo, no lo recibe mi sobrino, no lo recibe mi ahijado, lo recibe la familia completa. Y como tal, como lo recibe la familia completa, así mismo debemos entonces también asistir a esa cuidadora que es la quien a partir de ese diagnóstico entonces va a hacer la diferencia para que ese miembro de la familia pueda integrarse, pueda adaptarse, pero sobre todo pueda vivir de una vida digna dentro de lo que es el sector de la discapacidad. Mayo es un mes súper especial porque celebramos, conmemoramos y damos honra a ese ser especial que nos da la vida, pero que nos las da cuantas veces fuera necesario, porque no solamente al parir o al nosotros nacer, sino a ese cuidado, a ese cada día, día a día de estar con nosotros y de velar por esta gran oportunidad que nos da la vida de ser madre, pero de ser madre dentro del espectro, porque cuán importante, señores, es ser mamá. Cuán importante, señores, no es ser mamá porque ser mamá, no, no. Ser esa madre que está bajo el cuidado, bajo el atento pendenciero a estar aquí con nosotros. Estamos realmente agradecidos de que recibamos el diagnóstico porque nos hemos preparado, pero estamos agradecidos cuando entendemos y aceptamos y pasamos ese duelo. De verdad que sí. Esperamos que todas las personas dentro del espectro estén conforme a lo que la vida nos toca. Mis compañeros están hoy, digamos, Rafa, en el caso de Rafa, está afectado de la gripe, se va a conectar un poquito más tarde vía llamada. En caso de Rita, está también un poco indispuesta por temas de salud. Y nuestra querida María está desde eh, Punta Cana, pero ella también se conectará. Así que en el día de hoy promete, porque también tendremos como invitado una persona, un colaborador de lo que es la discapacidad. Pero los vamos a ver desde el punto de vista de primero la persona y luego el profesional dentro de lo que es el espectro. Como le decía, hoy tenemos un programa súper especial. Estamos en el mes de las madres. Estamos en la voz de las Fuerzas Armadas por IFA. Si usted de verdad quiere que sus hijos, su familiar, ese adulto, ese adolescente que está dentro del espectro, no importa cualquier nivel que tenga del espectro o cualquier discapacidad que posee o que tenga una vida digna, primero empecemos por cuidar a ese cuidador, llámese mamá, que se entrega 100% a lo que es ese trabajo integral, paso a paso, de lo que es el cuidado del niño. Entonces reconozcamos ese trabajo, esa entrega, esa disciplina que pone cada madre, cada tía que se convierte en madre, cada abuela que se convierte en ese ser apoyador de las madres, y vivamos esa experiencia
dentro de lo que es ese aprendizaje, dentro de lo que es ese amor, sobre todo esos desafíos que da el sector de la discapacidad para poder estar, para poder ser, para poder guiar a ese miembro dentro del sector que necesita. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Miren, cuando uno como madre, voy a hablar desde mi experiencia, cuando uno como madre está en ese proceso de gestación, de esperar tus 9 meses, de estar contentísima, emocionadísima porque vamos a recibir a un nuevo miembro de la familia y estamos preparando todo lo que es esa habitación, esa adornando ese espacio para brindarle a ese niño, a esa niña, esa comodidad para que pueda estar tranquilo, para que pueda crecer en ese mundo maravilloso que se llama ser madre. Yo voy a utilizar con el permiso de Hoggy y un anuncio que ellos tienen que es una vida caóticamente hermosa, la vida de padres, porque es verdad, es caóticamente hermosa. Pero ¿qué pasa? Que cuando recibimos entonces a nuestro bebé y vemos ya que nuestro bebé va creciendo, va desarrollándose, todas las personas dentro de esa etapa de crecimiento, sabemos que cada bebé es diferente, no todos van al mismo ritmo, pero se supone que a medida de que se van desarrollando, a medida de que van creciendo, van adquiriendo habilidades y un desarrollo que va generando mes por mes y que te va a ti diciendo, mi hijo me va creciendo, va desarrollándose. Pero cuando notamos que nuestros hijos, a pesar de ese crecimiento, no ha ido captando esos avances que debe hacerse tras mes. Entonces, como madre, nos llama una alerta, nos llama una atención. Y entonces iniciamos con esa batería de preguntas a los familiares, con esa batería de preguntas a todo el ser que nos acompaña a nuestro alrededor y preguntamos, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué le pasará a mi niño o a mi niña? Porque nosotros recordemos que no lo sabemos todo. Nosotros entendemos por la experiencia de que nuestros hijos van a ir desarrollándose y van a ir creciendo. Entonces, pero cuando se nos da este diagnóstico, que nosotros hemos pasado esa prueba de preguntar primero a lo interno de nuestros hogares, preguntar qué está pasando dentro de lo que es ese crecimiento que se supone que es normal de mi hijo, más no sea así, o de mi hija, y entonces me toca hacer los análisis y demás, y yo recibo un diagnóstico totalmente diferente, llamado TEA, llamado trastorno del espectro autista. Yo en mi caso, yo dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Con qué yo lo curo? ¿Qué le doy? Y la psicóloga que me diagnosticó a mi hijo me dijo, no, eso no, en principio eso no tiene cura, eso es una condición, no es una enfermedad, que son los conceptos que uno tiene que ir aprendiendo en el camino. Entonces uno como madre se va sintiendo hasta raro, porque uno dice, wow, y uno va desaprendiendo. Entonces tiene que dejar morir ese bebé en su mente y en su corazón, ese bebé que tú esperabas, que era, entre comillas, lo más normal, para que nazca este nuevo bebé, para que tú entonces entiendas, madre, que estamos en el mes de las madres y entiendas que no fue que el mundo se acabó, sino que te tocó una crianza diferente, una vida diferente y que por ende el hecho de, como dice un buen dominicano, no implica que. Así que es importante que en este mes de las madres podamos velar, proteger por esa cuidadora por esencia que se llama mamá, cuidarla y protegerla. Ya tenemos con nosotros, señores, como le había dicho a nuestro invitado en el día de hoy, él es el licenciado psicólogo clínico Luis David Coste Sánchez. Él es una persona con un currículum sumamente valioso. Vamos a preguntarle a él qué significa eso ahorita. Audio protecista,
Es psicólogo clínico de la Universidad de OIM. En el 2015 se graduó con especialidad en audiología. En el 2016, audiopetracista de Único Onicente. En el 2018 es actualmente el encargado del Departamento de Audiología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en donde también da consultas en el Centro de Gastrodiagnóstico y Especialidades en GASCUE, y da servicios especiales a SIDAFI. Entonces con él vamos a tener una larga conversación durante estos minutos que nos quedan. Hablemos con David Coste, una persona muy joven, por cierto. David, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias por la invitación a su programa de radio. Para mí es un honor y darle las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad de estar aquí. Amén. Siempre es bueno, como dices tú, darle las gracias a Dios. Y qué bueno que tú, una persona sumamente joven, con una gran responsabilidad dentro de lo que es ese mundo ya de la psicología, sobre todo creas primero en Dios y luego lo que es el concepto ya de lo que es la ciencia. David, en tu caso eres un psicólogo que trabaja con personas dentro del espectro. Pero antes de que hablemos del profesional, vamos a conocer a David, la persona. ¿Quién es David? Bueno, David Coste es hijo de un mayor retirado de la Fuerza Aérea, hijo de una madre de casa, criado en un hogar, vamos a decir, hasta cierto punto fragmentado. Mi padre tuvo un matrimonio anterior al mío, anterior al matrimonio de mi madre, por lo tanto, mi familia siempre estuvo dividida en dos. O sea, los hijos de mi padre, más mayores que yo, y mi familia por mi parte. Muchas personas ya lo saben, pero para los que no lo sepan, yo soy una persona que está dentro del espectro. Aproximadamente a la edad de 13 años fui diagnosticado con el diagnóstico. Fui una persona que hablé muy tarde, hablé a los 3 años aproximadamente, con lenguaje estructurado a los 5, tomando en consideración de que aprendí a leer a la misma par que hablar. Tuve también la posibilidad de tener hasta cierto punto una madre que nunca se separó de mí, en el sentido de que cada vez que yo necesitaba algún tipo de refuerzo, ella estaba ahí conmigo, principalmente en las etapas más tempranas de mi infancia. Ya en la adolescencia los roles se intercambiaron, porque mi padre decía, como militar al final de cuentas, que el hombre tiene que ser hombre porque tiene que prestarse a las vicisitudes de la vida. No se puede quedar simplemente trancado en la casa sin hacer nada. Entonces, gracias a esa postura y de hablarme claro, soy la persona a la cual soy ahora. No sería nada sin las zapatas, sin la base que hizo mi madre y sin la patada del nido que me dio mi padre. Es la realidad. Es la realidad. Fíjate que, y hoy tú lo reconoces, quizás en ese momento tú no lo podías entender porque no había capacidad, quizás de entendimiento. Sin embargo, eres un joven adulto que has crecido dentro de lo que es el espectro y eres diferente. No porque seas autista, no porque tengas una condición, sino porque eres todo un profesional que has crecido y te has desarrollado. ¿Tienes familia? Sí, sí. Justamente yo ando con mi esposa para arriba y para abajo. No la dejo en ningún lugar. ¿Tu esposa es médico igual que tú? Ella, al yo ser un especialista en audiología, en audioprótesis, ella hizo el sacrificio, vamos a decirlo así, de ser audiometrista, se hizo el técnico en audiometrista. Okay. Mientras yo soy especialista, ella es técnico. O sea, ¿ustedes trabajan en conjunto? Sí, trabajamos en conjunto. Muy bien. ¿Y te cuida también? Claro, claro. O se cuidan mutuamente. Claro, yo le agradezco mucho a mi esposa porque ha sido un pilar muy fuerte en mi vida. Cuando yo no sabía qué yo iba a estudiar, su madre y ella me dijeron, pero ¿qué te gusta? No, a mí me gusta mucho la lógica. Voy a estudiar computación. Ah, no, pero tú podrías estudiar psicología, porque si te gusta mucho la lógica, podrías ver cómo funciona la mente humana. Y efectivamente le encontré más cariño a la psicología por esa misma razón, para estudiar al cerebro humano. Posteriormente quería ser sexólogo, pero
las vueltas de la vida me Ujú. llevaron a perder a mi abuela de una manera ciertamente dolorosa, en el sentido de que ella quedó sorda en el momento de su vejez, y cuando ella estaba agonizando no entendía nada de lo que nosotros sus familiares le decíamos. Eso me marcó a mí de manera muy fuerte. Entonces yo dije, yo me voy a dedicar a esto, yo voy a dedicarme a que las personas que no puedan oír puedan escuchar la voz de sus familiares, porque es demasiado valioso. Eh, yo he Wow. visto pacientes convertirse en muebles adicionales en la casa, porque el que no escucha se aísla, entonces al aislarse no interactúa con los demás y se muere en vida, se convierte en un objeto más de la casa. Entonces, ¿en qué consiste esa psicología, o sea, ese tipo de terapia, si se puede llamar terapia, para que aquellas personas que nos están escuchando puedan entender? Ok, eh, tal cual yo trabajo en audiología protésica, que eso es la colocación de audífonos a personas sordas, y también realizo estudios para detectar problemas de audición. Dicho sea de paso, es la primera escala, es uno de los primeros pasos que se dan para el diagnóstico del espectro autista. Sucede que hay muchos niños que están o mal diagnosticados o mal referidos, que llegan a mis manos para tener un diagnóstico certero sobre su audición. Es imposible dar terapia de rehabilitación verbal, ¿verdad? O de voz, sin saber cómo está escuchando el paciente. O sea, que lo ideal sería primero hacerle ese estudio. Es correcto, es correcto. Gracias a Dios y a los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, actualmente el cribado neonatal auditivo es obligatorio. O sea, podemos detectar pérdidas de audición muy temprana, o a muy temprana edad. Pero, seamos honestos, que existan los mecanismos no significa que Ujú. todo el mundo lo vaya a aplicar. Exacto. Entonces, ya cuando se está llegando a niveles de diagnóstico, de tratar de diagnosticar, uno le explica bien claro al paciente, mira, tu niño tiene esto y esto. Yo me he encontrado mucho con niños con hipertrofia de hipófisis adenoides o adenoiditis, que es muy común aquí en este país, y como el niño no escucha bien, como escucha por debajo de lo normal, pasa lo siguiente. La persona que dentro del espectro, si le llamas por su nombre, no te contesta. Ujú. Pero la persona con pérdida de audición, si no le hablas duro, tampoco te contesta. Ok. Entonces, ahí es que empiezan las similitudes y tienen otras características conductuales que son muy similares. Entonces, es importante siempre tener la capacidad de poder detectar a tiempo para evitar tener problemas de diagnóstico. Exacto, porque por lo regular uno siempre te hace la pregunta, cuando tú lo llamas, te responde, Ujú. pero tú acabas de dar un dato importante. También, si no escucho bien, o sea, no te voy a responder porque Es correcto. lo ideal es que yo te escuche y yo decirte, oh, hey, estoy aquí. Ujú. Entonces, lo ideal sería cuando tenemos esa duda de si nuestro hijo puede estar dentro del espectro, es iniciar por ese proceso. Pero eso es un examen o eso lo determina un médico, un psicólogo. ¿Cómo se hace eso? Esa realmente es una evaluación diagnóstica. Por Okay. ejemplo, en el Hospital Central, a todos nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, ese servicio es gratuito. Simplemente tiene que pasar el seguro y ya está. Se le hace una evaluación para poder corroborar cómo está funcionando su audición, y en función de uno le imprime un informe diagnóstico con el cual el psicólogo o terapeuta que esté manejando el caso del paciente en cuestión va a tomar esto en consideración para fines, por ejemplo, de ingresarlo en el CAIT o ingresarlo en el CAIFA. Es una de las tantas evaluaciones que se hacen para poder ingresarlos, propiamente dicho. Las evaluaciones más comunes son emisiones otoacústicas, que es para verificar cómo está funcionando las células ciliadas, que son realmente las células que nos confieren de audición. Timpanometría, que es para confirmar de que el paciente no tenga ningún tipo de interrupción entre el flujo del sonido, que el tímpano se mueva bien, que la cadena de huesecillos se mueva bien. Y por último, potenciales evocados, ya sea de estado estable o de tallo cerebral.
de estado estable nos da el mismo resultado que una audiometría, que simplemente es un diagrama de cómo estamos escuchando por frecuencias, y el potencial evocado de tallo cerebral nos permite ver cómo está funcionando el cerebro en función de los sonidos que escucha. Si hay algún tipo de interrupción o hay algún tipo de desfase auditivo, podemos detectarlo. Y es muy común que en personas con el espectro, un ejemplo, grado 2 en adelante, tengan un ligero desfase en lo que es la curva 5 en los potenciales evocados de tallo cerebral. Si bien está dentro de los parámetros que se consideran normales, pero ese desfase en milisegundos es muy común en ese tipo de pacientes. Ok. En el caso entonces de los niños que no estén dentro del rango militar, o sea, ¿eso se hace en cuál otro que tú conozcas? ¿Ese estudio se hace en cualquier otro hospital, clínica, para saber? No, en cualquier lugar que puedan brindar servicios de audiología, lo hacen. Ok. Ujú. Pero lo ideal entonces es que primero es radio escucha. Lo primero es, como bien dice el licenciado David, después que tengamos el diagnóstico, o sea, no es que dudemos que estemos dentro del espectro, pero busquemos una segunda opción y hagámosles este diagnóstico a nuestros hijos sobre el tema de la audición, para descartar entonces que real y efectivamente esté dentro del espectro y no haya un mal diagnóstico. Entonces el niño pueda crecer, porque le colocan entonces es normal, o sea, te colocan ¿cómo se llama eso? Los aparatos. Los aparatos. Ujú. Y ya, o hay que hacerle otro procedimiento más profundo, o va a depender de la situación que tenga el niño o la Mire, niña. yo que estoy dentro del espectro veo las cosas de una manera un poquito diferente a como lo ven ustedes. Yo miro las cosas de manera muy lógica. Y aunque suene cruel lo que voy a decir, que es una realidad, yo prefiero tener un niño sordo o un niño autista. Sí, Por es cierto. por una cuestión meramente económica, más allá del cariño que podemos generar y del afecto que podemos tener a nivel familiar. Por una simple y mera cuestión económica. Las terapias para personas con TEA no son cómodas, no son baratas, pero tampoco lo es las terapias para un niño con pérdida de audición. Pero ¿cuál es el detalle? Si un niño, por ejemplo, vamos a extrapolarlo a un niño que tenga déficit visual. Por ejemplo, está en la escuela, no rinde la escuela porque no ve, ¿verdad? Le colocamos unos lentes, automáticamente el niño arranca. Es Sí. exactamente lo mismo con la audición, pero tiene sus aristas. Si el niño, por ejemplo, tiene una pérdida de audición leve, no va a necesitar tanto refuerzo como una persona que tenga una pérdida de audición moderada, severa o en algunos casos profunda. Aquí en el país hay muchos casos de pérdida auditiva profunda que no son tratados. No porque, vuelvo y repito, no porque no existan los mecanismos, sino porque muchas personas no pueden acceder a ellos ya sea por dificultad económica o logística. O logística. Digo, muchas veces, exacto, que no hay tal vez los recursos para esos aparatos. Pueden, para la persona que nos escucha, ¿tienen algún costo o va a depender del tipo de aparato? Eso depende del tipo de aparato, depende del tipo de pérdida, depende de la edad del paciente y depende de las características físicas del paciente. Okay. Por ejemplo, si es un niño, se le coloca un audífono que sea pequeño, que tenga prioridad en el lenguaje y que sea visible para el padre. Por si acaso se pierde, puedan ubicarlo ya sea de manera remota por GPS, porque los aparatos actuales tienen GPS, Wow, o, qué bueno saberlo. por el flash visual, porque tienen un LED grande que indica si el audífono está encendido o no. En caso de adultos, se verifica de que no haya ningún tipo de inconveniente anatómico y se le puede colocar un aparato relativamente estándar, vamos a decirlo así. Ya para pacientes que tengan un ejemplo, una microtia, que eso es una reducción o ausencia de pabellón auricular, se colocan algún tipo de prótesis diferentes, ya sean externas o ya sean osteointegradas. Y también en caso de una pérdida auditiva total o profunda, aquí en el país se proceden a colocar implantes cocleares, que debo de poner una nota al margen. Aquí tenemos 20 años, más de 20 años colocando implantes cocleares y somos uno de los países de Latinoamérica que mejor colocan implantes en todo el continente, de los mejores. Wow, pues bueno saber ese dato. Ujú.
porque muchas personas por desconocimiento pierden una gran oportunidad de poder avanzar. ¿Se pudiera detectar esos estudios a cualquier edad o es imprescindible que sea a temprana edad? Bueno, se puede detectar pérdida de audición a cualquier edad, pero para evitar problemas de diagnóstico en los que a nosotros nos confiere como para detectar TEA o detectar cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, es ideal siempre hacerlo en los primeros años de vida, si es preferible en los primeros meses. Ok, porque a los bebés también se le puede... Claro, claro. Lo ideal es hacerlo básicamente recién nacido, pero yo prefiero, por actitud profesional, esperar los 14 días de nacido para que haya mayor madurez coclear y tener mejor certeza de los resultados. Ok, wow. Ujú, Hemos avanzado mucho, entonces, quiere decir, en la ciencia. ujú, Porque si tú me dices a mí a los 14 días de un bebé, que se supone que todavía él no, aunque yo lo llame, ujú. no me va a responder, pero cuando me da curiosidad saber cómo yo puede una madre que nos esté escuchando pudiera tener un bebé recién nacido y pudiera sentir que algo le pasa al bebé, o sea, qué tics pudiera haber, qué detalle tendría ya que darse cuenta para poder llamarle la atención. Bueno, principalmente que el niño no reacciona frente a sonidos fuertes. En Okay. esa edad ese es el principal indicador de que algo no anda bien a nivel auditivo. Fuera de ahí, hasta los 6 meses es muy difícil el poder detectar patrones a tiempo. Por eso es importante realizar los estudios antes del mes principalmente. Así uno ya Okay. tiene una certeza desde el principio de que efectivamente el bebé esté escuchando bien y ya estar tranquilos por el resto de la De vida. su vida. Tú sabes que he escuchado de casos de que dicen que hay inyecciones que le colocan a los bebés, tú me corregirás, que le pudiera hacer daño en el tímpano, en el oído. ¿Qué de cierto es eso? Existen medicamentos ototóxicos que no solamente afectan a los niños recién nacidos, sino también afectan a las madres en gestación. También a nosotros los adultos hay medicamentos que tienden a tener capacidades ototóxicas. Por ejemplo, la gentamicina, la amicacina, que es muy utilizada para tratar infecciones renales, es ototóxica principalmente en madres gestantes y en niños recién nacidos en altas concentraciones. No es que no se puedan utilizar, sino que Ujú. hay que ser comedido en su uso. En el uso, para Ujú. evitar esos daños posteriores Exactamente. y que son daños que van a afectar en toda la vida, Claro, toda la vida. porque es un cambio de vida que se da. Sí. David, en el caso ya de los niños, cuando se le cambia, digamos, el diagnóstico de que, wow, qué bueno, mira, ya no está dentro del espectro, ahora lo que es un niño sordo, realmente sigue teniendo una condición. Sí. Pero bien tú lo has dicho, una condición, digamos que más leve en Ujú. lo que es el tratamiento, porque el niño, te colocaste los oídos y el niño tiró para adelante. Pero, ¿y si realmente el niño, aunque le coloquen el oído, no avanza? ¿Qué se hace? ¿Qué se Existen, puede dar, verdad? existen casos que son casos combinados. Existen casos que el niño es sordo y autista a la vez. Ok, He Dios tenido mío. casos como esos. Hubo un caso en particular que un niño con esas características me dio una patada que duré 3 días orinando sangre. Una patada. Sí, ¿Y qué edad tenía ese niño entonces? o 5 años. Eso es algo que yo quería mencionar. Muchos padres no tienen control real sobre sus hijos. Eh, pero con un niño con estas características es más complicado de tratar porque no solamente necesita terapia especializada para corregir su conducta, para modelar su conducta, sino que también necesita terapia especializada para rehabilitar su audición y también para poder hacer que el niño tenga una comunicación efectiva. Entonces es un caso Dios más mío, pero es complejo. complejo. Ujú. Es un Es caso más complejo. complejo. Entonces, en ese caso, ya esa persona o ese niño va a necesitar doble terapia. Exactamente. O sea, que estamos hablando de doble costo, Todo, estamos hablando de doble, doble gasto, doble todo.
Exacto. De solo Y pensar la doble lágrima. trajín, sí, ¿no? De solo pensarlo, tú dices, wow, salgo de una terapia, voy a la otra, y ese trajín de vida, o sea, sofoca al Ujú, cuidador. claro. Eso es algo que muchas personas no lo tienen en cuenta. Que realmente no solamente hay que tener en consideración al niño que va a crecer y efectivamente va a tener que insertarse en el mercado laboral más adelante, sino que también hay que tener en consideración el estado mental, económico y físico del cuidador. Eh, Seamos honestos, yo que también soy padre de una niña que está dentro del espectro, ¿Qué edad eh, tiene tu niña? mi hija tiene 7 años. Eh, ¿Y a qué edad o sea, ¿por qué, qué te llamó la atención de la niña? Mi niña tuvo todas las características exactamente iguales a las mías, punto por punto. Yo no gateé, la niña no gateó. La niña tuvo un retraso en el lenguaje al año. La niña empezó a hablar a los 5 años cuando entró a la escuela. O sea, todos los parámetros, todos los O patrones sea, la ya, dio igual. y como ya tú venías de una experiencia, Sí, ya tú sí, dijiste, sí. espérate, déjame, como yo sé lo que hay que hacer, Ser. Ujú. vamos a Vamos a empezar. empezar por aquí. Sí, efectivamente. A mi hija le he podido ayudar mucho con los videojuegos. Mi hija, Pero los videojuegos dicen que son dañinos sí, para muchos padres. pero realmente le voy a hacer una anécdota personal. Yo aprendí a hablar inglés a muy temprana edad. Fue porque yo también me dedicaba a jugar videojuegos. Cuando empecé a leer, también como yo jugaba, ¿verdad? Aprendí a leer en inglés. ¿Y por qué el idioma inglés es más fácil para las personas que están del espectro? Porque eso me pasa Porque mucho. es un idioma más, vamos a decir, directo. Existe menos cantidad de verbos para expresar ciertas condiciones. Es un idioma más directo, realmente. Yo te lo digo por experiencia porque mi hijo también aprendió a hablar inglés primero. Y decía, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Perdona que te empiece a hacer preguntas a ti, yo siendo el entrevistado. Pero, ¿sabes? Aquí, en esta generación, está pasando mucho lo que es el autismo virtual. Es un pseudo autismo. Ahora yo creo que tú me enseñas a mí eso qué Ujú. significa. Son niños que están expuestos. Esto está pasando mucho con la generación pandemia. Los niños que han nacido 2018 y que nacieron alrededor de 2022. Estos niños estuvieron encerrados o expuestos a muy temprana edad Ujú, a lo que son los dispositivos electrónicos, a las tablets. ujú. Entonces, estos niños, como no necesitan mayor interacción del entorno, solamente reciben estímulos directos constantemente, no sienten la necesidad de interactuar ni con Perdón. papá, ni con mamá, ni con hermano, ni con nada. Entonces Ajá. empiezan a desarrollar un lenguaje propio muy particular y entonces se atrasan con todo lo demás que sea social. Su mundo es la tablet y si tú Mm, le retiras la tablet, el niño te hace una crisis ansiosa como si hubiese estado en abstinencia por uso de sustancias. sí. Eh, Esto todavía está en investigación, pero los estudios que se están haciendo hasta ahora son bastante prometedores. Algunos estudios pilotos son bastante concluyentes. Y realmente lo que se está demostrando es que estos niños, posterior a la eliminación de estos dispositivos móviles, empiezan a comportarse de manera similar a un niño neurotípico o la extinción total de las conductas similares a autismo. Ok. Entonces, esto todavía está en investigación, es de data muy reciente, pero todo indica a que sí existe una relación muy importante entre lo que es retraso del lenguaje, entre lo que es conductas inapropiadas en niños que se comportan de manera similar a un niño autista. Ok, que eso también es importante manejarlo para poder entonces determinar que realmente está dentro del espectro o se está pasando por ese proceso. Exactamente, sí. O sea, ok. No, excelente, qué bueno saberlo. Muy buen dato ese. En este caso, entonces, para los niños, hablamos ahorita de los videojuegos. En el caso tuyo, por experiencia, me dices que aprendiste a manejar en lo que es el lenguaje los videojuegos. ¿Qué otras características pudiste tú ver, ya, claro, dentro de lo que ya tú conoces? Y para que esos padres que nos estén escuchando decir, ok, pero mi hijo hace tal cosa. Ah, pero mi hijo hace esto. ¿Cuál otra cosa que tú recuerdes? Eran esas... ¿Caminabas en puntilla? Yo no caminaba en puntillas, pero sí daba muchas vueltas. Era muy difícil para poder comer. Todavía a mi edad tengo dificultad para ciertas ¿Eres texturas. selectivo? Sí, para ciertas texturas.
Por ejemplo, a mi esposa le encantan unas patitas de cerdo. Yo no puedo. Yo no puedo, definitivamente no puedo. Pero tú lo intentaste Sí, lo he intentado. 1000 veces. Varias veces. No puedo. No puedo. No te pasa. No, no me pasa. No, como Eh, decimos en buen dominicano, sí, no me la trago. No me la trago. No me la trago. Pero porque por la textura, por la textura. de la carne. Sí, sí, por la textura. Que con el caldo no hay problema, pero con la textura de la carne, ahí tengo Ah, ok, problema. tú te puedes comer caldo, pero Sí. no te- y los víveres, Sí, sin problema. o es la carne. Es la carne en Pero específico. no te comes la carne así, pero la carne de cerdo la toleras. Sí, no, pero son... Ahí es que viene otro punto. Son carnes específicas que siento que puedo comer. Porque si son... si la siento muy chiclosa, no la trago. No la puedo tragar. Chiclosa, ese es buen Sí. término. Sí, sí. Ok. Sí. Estoy tratando de utilizar un lenguaje más llano porque... Sí, no, y qué bueno, porque así la gente puede entenderlo. Sí, claro, claro. También problemas asociados al sueño. La mayoría de personas con TEA, me gusta más llamarlo SEA porque es una condición más que un trastorno, tienen problemas con el sueño o duermen mucho o tienden a tener problemas para conciliarlos. Hay muchos padres que abusan de la melatonina con sus hijos, siendo honestos. Sí. ¿Qué más podría yo Conciliarlo, recordar? llámese, por ejemplo, a ti te mandaban a acostar a 1 hora. A todos los muchachos se mandan a acostar a las 9 de la noche. Tú no podías acostarte a las 9. No, no. Fácilmente yo podía, un ejemplo, mi mamá me mandaba a dormir a las 9, yo todavía a las 11 estaba despierto, me dormía a eso de las 12 y a las 3 de la mañana estaba despierto. Normalito. Normalito. Y después a las 6 de la mañana estaba despierto otra vez. Ahora, cuando llegaba a la casa, de nuevo dormía un poquito cuando llegaba y después otra vez el ciclo. Y no era que tenía un ciclo fragmentado, sino que simple y llanamente realmente funcionaba así. Ok. Puedo también decirle, ¿qué otra cosa más le puedo En el decir? colegio, ¿cómo era David? En el colegio, yo era un niño muy brillante, pero era muy vago. La palabra correcta es esa. Ok, llámese brillante. ¿A qué llamamos brillante? Brillante en el sentido de que cualquier cosa que me preguntaban mis maestros, yo respondía inmediato. ¿Qué es tal cosa? Ah, es esto, esto y esto. Yo desde pequeño fui muy aficionado a las ciencias sociales, a la historia. O sea, ¿te gustaba leer? Sí, bastante. Mi familia me dice Wiki Davy. Porque leo bastante y sé mucho sobre muchas cosas. Yo Te puedo interesaba. Lo que te Sí. interesa, tú sabes mucho. Sí, claro. Por ejemplo, hoy hubo un Habemus Papam, ¿verdad? Y Sí. entonces yo me dediqué a ver qué hizo el Papa, El actual. El actual, sí. Todo lo que ha hecho hasta ahora. Y básicamente me sé la biografía de ese señor en menos de 5 minutos. Pero realmente son hiperfocos que hacen las personas con TEA. También lo hacen las personas con TDAH. Pero que me enfoco en algo. Hiperfoco, tú Sí. ves, eso es un buen término. Que si realmente me enfoco en una cosa y hasta que no la domino, no la perfecciono, Exacto. No la suelta. no la suelto. Ujú. Exacto. Y llámese el tema social con tus maestros, con tus amigos, o sea, ¿cómo se manejaba eso? Yo de niño era un niño bastante solitario, no tenía amigos. Resumido. Yo vine realmente a tener mi primer amigo, y lo pongo entre comillas porque el único amigo real que uno tiene es Dios. Amén. Ese nunca lo traiciona. Lo vine a tener a los 14 años. Ya en la Sí, adolescencia. ya en la adolescencia, sí. Puedo decir de que las amistades que formé en ese tiempo son las mismas que tengo ahora. Es el mismo grupito, Sí, el mismo círculo. el mismo círculo de cuatro personas. Y a mí me dicen que yo soy el que tienen que evitar de que hablen una conversación, porque cuando yo empiezo no me callo. Empiezo con un tema y no termino. Pero eso Pero en tiene- el tema que a ti te interesa. Sí, el tema que a mí me interesa, sí. Porque si lo pone el otro y no te interesa, tú no le sigues la corriente. No, a veces o me da sueño o le digo, ya, me voy. Exacto. Me voy. Mi batería social es muy pequeña en ese sentido. Es muy pequeña. Entonces también está el detalle del contacto visual. Todavía a mi edad el contacto visual se me es difícil. Tú dices a mi edad como que tú eres muy viejo. También No, mucho joven, ¿eh? No, lo que pasa es que debo de decirlo de esta manera porque muchos piensan en la sociedad que la persona con autismo no crece. Exacto. Entonces, Y le llamamos niños. exacto, le Y llaman sí, niños. Sí, Tenemos que quitarnos la venda de la cara. Sus hijos van a crecer. sí. Por eso yo lo digo de manera abierta. Yo tengo una cruzada personal con la inclusión laboral de las personas con el espectro. Realmente. Esa era porque- mi próxima pregunta. ¿Cómo incursionas tú en el ámbito laboral? Te graduaste, gracias a Dios que te pudiste graduar. Ok, ¿cómo llega David al trabajo? O sea,
se le dio una oportunidad o tuviste tú que tocar muchas puertas y decir, yo tengo un currículo aquí, denme la oportunidad? Mire, realmente va a sonar duro lo que voy a decir, pero fue la realidad. Yo evité a toda costa decir que yo tenía un diagnóstico. Bien. Yo evité a toda costa decir que yo tenía un diagnóstico Pero para por decisión propia. propia. Sí, Ok. de hecho, no fue hasta unos años que me encontré con un ángel en la tierra, la licenciada Yanelfred Beltré, la actual directora de CIADIF, que es un amor, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Ella me vio, me dijo, ven acá, pero yo estoy viendo patrones en ti que no son de una persona neurotípica. Me casó ahí y yo le digo, no, yo en ese momento, yo dije, yo tengo síndrome de Asperger. Me dijo, tú tienes Asperger. Tú sabes que es autismo ahora mismo porque cambió la nomenclatura. Y yo, sí, estoy consciente, Pero Pero, como sé que se llamaba antes, ujú, ¿verdad? claro, Así me diagnosticaron a mi hijo. sí. Y yo decía, pues eso suena como muy fino. Sí, entonces ella me dice, pero tú debes de comunicarle a la gente, al mundo que tú realmente has podido echar para adelante porque tú eres una estrella. Y yo no me siento el ser una estrella, yo no estoy tan caliente ni estoy en el espacio exterior. Pero, Sí, porque ustedes son literales. sí, sí, yo le dije, no, está bien. Ella me invitó una vez y me marcó mucho que cuando le dije a los padres, mire, yo tengo esto y esto. Lloraron, ¿verdad? Sí, 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 Porque lloraron. yo cuando te escuché la Sí. primera vez yo lloré. Sí. Entonces, a partir de ahí yo me decidí callar un rato, principalmente porque no me gusta tanto la exposición, aunque no lo parezca. Pero en el último año me he encontrado con personas que me dicen gracias, me han encontrado en la Sí, calle. Gracias por ser la voz que yo no tengo. sí. Entonces, yo me he sentado y he dicho, ok, si yo tengo la posibilidad de hablar y que las personas se puedan identificar en mí, aunque no me guste, ¿verdad? Sí, Aunque no sí. me guste, pero si es para un bien mayor, que así sea, que el Señor así haga su obra. Amén. Y entonces, ¿cómo incursionaste en el ámbito laboral? Bueno, perdón por irme por las ramas. Pasa y acontece que cuando yo recién me gradúo, envío varios currículums y entre uno de esos currículums cayó a una empresa. ¿Puedo decir el nombre de la Sí, empresa? claro, claro. La audiología. El señor Carlos Torres, que básicamente es como si fuese mi padre en la audiología. Le tengo mucha estima. Él me acogió y como yo trabajaba en una unidad básicamente remota de la empresa, nunca se dieron cuenta hasta cierto momento en el cual es como, oye, ya me aceptaste, ya me quisiste, ¿verdad? Ahora aguántame como soy. Porque ya estoy Si aquí. ya yo estoy Y te aquí estoy haciendo el y trabajo. estoy haciendo el trabajo. Y muchos pacientes decían que, perdone que lo diga así, que el mejor audiólogo que tenían era yo. Porque yo Qué bueno. les explicaba las cosas bien, con cariño, con calma. Porque voy a decir esto, eh, por lo menos en mi experiencia, tanto personal como con personas que yo he conocido y pacientes que he tenido, la persona con TEA no sabe odiar, no guarda Mm. rencor. A mí hay muchas personas que me han hecho bastante mal y no le guardo ningún tipo de rencor. No, 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 No le no. guardo rencor. Esa es una de las grandes características que tiene la persona dentro del espectro y es que no conoce eso, ni el sarcasmo, ni la maldad. Pudiera desarrollarse, pero Yo no. tuve que aprender a utilizar el sarcasmo para poder hacer chistes, porque me gusta que las personas se rían. Pero tuviste que aprenderlo. Sí, tuve que aprenderlo de manera consciente. Para mí, Exactamente, de ujú, manera consciente. Y entenderlo, me imagino. sí, y entenderlo, claro. Y Y entenderlo. contextualizarlo. Todavía hasta el día de hoy, ay, se está acabando el tiempo. Todavía hasta el día de hoy, el relajo o las bromas para mí son difíciles de captar. Mi familia tiene que ser muy, muy medida en cómo me dicen las cosas porque muchas veces no entiendo el contexto o no entiendo la broma. Entonces dicen, miren, no relajen con David. David no sabe relajar. David, tú tienes que volver para que hablemos de tu familia, ya la familia que tú creaste, de tu señora esposa, y qué tan bonito o tan difícil es enamorarse dentro del espectro, pero no solamente por ti, sino también por tu familia. ¿Por qué? Porque cada persona que nos esté escuchando, como bien tú has dicho, mi hijo va a crecer y yo quiero eso, que mi hijo también sea profesional, tenga familia, se desarrolle, porque me imagino que tus padres, si están aún vivos,
deben sentirse orgullosos, deben estar muy tranquilos, porque como quiera y como fuera, tú estás incursionado en la sociedad. Ya tú te defiendes. Por más sarcasmo que te hagan, ya tú sabes que es de verdad o es de mentira, porque ya tú cogiste el key del asunto. ¿Qué tienes tú que decirle a tu mamá en el mes de las madres, David? Que no coja tanto pique. Que no coja tanto pique. ¿Y a tu esposa? No, a mi esposa. Que siga siendo la mujer maravillosa que es. Ay, qué lindo. Ujú. Te digo porque mi madre coge mucho pique porque... O sea, dile que tú la estás cuidando. Sí, sí, la estoy cuidando. Mi madre es una persona muy amorosa, complicada de carácter, pero sobre todas las cosas, es mi madre. La voy a amar hasta el día que me muera. Está buena esa. Y realmente a ella le debo la vida. Amén. Después de Dios, a ella le debo la vida. Y no tengo palabras para yo agradecerle a ella por todo lo que ella ha hecho por mí. Amén, qué lindo. Igual que yo, no tengo para agradecerte a ti que nos hayas acompañado en el día de hoy. Gracias, David, el sacrificio que hiciste para estar aquí. De verdad que muchísimas gracias de corazón. Está abierto el compromiso para que regreses y sigamos hablando de David, ese profesional que está ayudando a cada persona dentro del espectro a saber que la vida continúa dentro del espectro. Gracias, hasta el próximo jueves, Dios mediante. La radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas